El amanecer del 12 de junio de 1945 no llegó con promesas. Llegó pesado, húmedo, opresivo. Sobre la isla de Luzón, la luz del sol se filtraba con dificultad entre montañas cubiertas por una selva tan espesa que parecía absorber el sonido. El cielo estaba gris, cargado de una quietud antinatural, de esas que no anuncian paz, sino violencia contenida. En el aeródromo improvisado, una franja de tierra endurecida entre barro y metal, el rugido de motores comenzó a romper el silencio antes de que la mayoría despertara por completo. No eran los bombarderos estadounidenses que llevaban semanas castigando la zona. No eran los cazas veteranos que ya conocían demasiado bien la selva filipina. Eran 12 aviones distintos. 12 P-47 Thunderbolt recién pintados, alineados con una precisión casi ceremonial. Bajo el sol naciente, sus fuselajes brillaban con un símbolo que muchos oficiales aliados jamás imaginaron ver tan lejos de casa. Un águila azteca, alas abiertas, mirada desafiante. Desde la distancia, varios oficiales estadounidenses observaban la escena con los brazos cruzados. No había hostilidad abierta, pero sí algo peor: duda. Para muchos de ellos, aquel grupo llegado semanas antes era poco más que una rareza diplomática, una concesión política dentro de una guerra que no dejaba espacio para gestos simbólicos. «Tienen valor, pero esto no es entrenamiento», murmuró alguien. «El Pacífico no perdona errores», respondió otro. La palabra mexicanos flotaba en el aire con un tono ambiguo, mitad curiosidad, mitad escepticismo. No era un insulto directo, era algo más sutil, más profundo. Era la expectativa silenciosa de que, llegado el momento real, ellos no estarían a la altura. Pero esa mañana, los hombres que ajustaban sus cascos y revisaban sus instrumentos no estaban ahí para cumplir un gesto político. No rodaban a la pista para una foto ni para una anécdota histórica menor. Rodaban porque nadie más había querido volar esa misión. En el valle de Camilín, a pocos kilómetros de allí, tropas estadounidenses llevaban días atrapadas. Cada intento de avance había sido destrozado por baterías japonesas ocultas en colinas, barrancos y laderas camufladas con una precisión aterradora. Desde el aire, los objetivos desaparecían bajo el manto verde. Desde tierra, la infantería caía sin siquiera ver al enemigo. Los bombardeos a alta altura fallaron. La artillería no alcanzaba a los blancos. La moral se desmoronaba. En una reunión tensa, dentro de una barraca sofocante que olía a pólvora y cansancio acumulado, un oficial estadounidense había pronunciado la frase que cambiaría todo. Existe una misión de apoyo aéreo cercano, muy baja, extremadamente peligrosa. Nuestros pilotos están agotados. Tal vez podamos pedirles a los mexicanos. El silencio que siguió no fue respeto, fue cálculo. Nadie quería esa misión, nadie quería decir que no, y nadie quería ser el siguiente nombre en la lista de pérdidas. La decisión se presentó a los mexicanos esa misma noche. El briefing fue directo, casi cruel en su honestidad. Mapas marcados en rojo, fotografías aéreas borrosas, predicciones que no intentaban suavizar la realidad. Alta probabilidad de perder aviones, probabilidad real de no regresar. No hubo discursos heroicos, no hubo promesas de gloria, solo una pregunta flotando en la sala. ¿Realmente entienden lo que se les está pidiendo? Los mexicanos se miraron en silencio. Habían entrenado durante meses en suelo extranjero. Habían soportado miradas condescendientes, comentarios velados, la sensación constante de tener que demostrar el doble para ser considerados la mitad. Habían cruzado un océano cargando sobre los hombros algo más pesado que armas o combustible: la reputación de todo un país. Aceptar esa misión no era solo arriesgar la vida, era aceptar un juicio histórico. El comandante del escuadrón respiró hondo y habló sin titubeos. Aceptamos. No pidió reconsideración, no pidió refuerzos, no bajó la mirada. Aceptaron porque sabían que un no costaría más que una derrota, costaría décadas de estigma, costaría reforzar la idea de que el hispano no sirve para la guerra seria. A la madrugada siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a insinuarse,
Los motores rugieron. Los pilotos subieron a los Thunderbolts, ajustaron cinturones, revisaron armas. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros simplemente cerraron los ojos un segundo más de lo necesario. Cuando la luz verde se encendió, aceleraron como si el mundo entero estuviera ardiendo detrás de ellos. Desde tierra, los estadounidenses observaron en silencio. Ninguno imaginaba que estaban presenciando el inicio de una misión que cambiaría para siempre la forma en que el mundo miraría a México y al pueblo hispano. Porque ese día, mientras otros dudaban, solo un grupo tuvo el coraje suficiente para decir: nosotros vamos. Para la mayoría del mundo, la Segunda Guerra Mundial comenzó con tanques cruzando fronteras europeas, ciudades reducidas a escombros y discursos cargados de odio transmitidos por radio. Fue una guerra ruidosa, visible, imposible de ignorar. Para México, en cambio, la guerra empezó de otra forma. Empezó como un eco distante, como una historia lejana contada por voces con acento extranjero, como algo que ocurría muy lejos en mapas que pocos mexicanos podían señalar con precisión. Durante años, la vida cotidiana siguió su curso. Las plazas se llenaban al atardecer, los mercados abrían al amanecer. La política nacional tenía sus propios conflictos, sus propias heridas recientes, sus propias prioridades. Europa ardía, pero México observaba desde lejos, convencido de que aquella tormenta no cruzaría el océano. Esa ilusión duró poco. La guerra no llegó con soldados marchando por tierra mexicana. Llegó por el mar, llegó en silencio, llegó sin advertencia. En el Golfo de México, submarinos alemanes comenzaron a cazar barcos mercantes como depredadores invisibles. No atacaban bases militares ni flotas armadas, atacaban cargueros, barcos civiles, hombres que no vestían uniforme ni empuñaban armas. Muchos de esos barcos transportaban petróleo mexicano rumbo a Estados Unidos. Sus tripulaciones eran trabajadores comunes, marineros que jamás imaginaron que la guerra los alcanzaría en aguas que consideraban propias. Un torpedo no hace distinciones. En segundos, el océano se convertía en fuego. El metal se retorcía, los cuerpos desaparecían bajo las olas. Cada hundimiento dejaba un mensaje brutal. México podía declararse neutral, pero la guerra no respetaba declaraciones. Las noticias comenzaron a llenar las portadas, fotografías borrosas, listas de desaparecidos, familias esperando respuestas que nunca llegarían. La indignación creció, la presión social se volvió imposible de ignorar. Y cuando otro barco mexicano fue hundido sin piedad, la neutralidad dejó de ser una opción. En 1942, México declaró la guerra a las potencias del eje. El anuncio recorrió el continente como una chispa, pero en Washington la reacción fue fría, correcta, distante. México está en guerra, murmuraron algunos, ¿y con qué piensa luchar? No lo decían en voz alta, pero el pensamiento era compartido por muchos. México era visto como un aliado útil, sí, proveedor de materias primas, rutas estratégicas, mano de obra. Pero como fuerza militar real, eso ya era otra historia. El prejuicio era antiguo, persistente. Para muchos oficiales extranjeros, el militar latino era sinónimo de improvisación, de pasión sin disciplina, de entusiasmo sin método. Y eso dolía. Dolía porque los mexicanos sabían que no era cierto. Dolía porque el país había cambiado, se había modernizado, había aprendido a sostenerse tras décadas de conflicto interno. Pero sobre todo, dolía porque el mundo no esperaba nada grande de ellos. Esa fue la herida más profunda. Sin embargo, algo inesperado ocurrió dentro del país. La declaración de guerra despertó algo que llevaba tiempo dormido. Jóvenes se ofrecieron como voluntarios, estudiantes abandonaron aulas, trabajadores dejaron empleos estables. Pilotos que hasta entonces solo habían volado misiones de entrenamiento, comenzaron a mirar el cielo con una ambición distinta. No querían observar la guerra, querían demostrar que México podía hacer más que mirar. Mientras tanto, Estados Unidos libraba otra batalla.
menos visible, pero igual de urgente: la logística. Necesitaba hombres, aviones, técnicos, combustible, alimentos, y poco a poco comenzó a entender que el apoyo mexicano podía ser más valioso de lo que había supuesto. Se abrieron programas de cooperación, llegaron instructores, se ofrecieron plazas de entrenamiento técnico, y en ese contexto nació una idea que al principio parecía apenas un susurro. Podríamos enviar pilotos, un escuadrón pequeño, no una división gigantesca, no un despliegue masivo, algo más preciso, más simbólico, un grupo capaz de cargar sobre sus alas el peso de toda una nación. La propuesta encendió algo inmediato. Miles de ojos se volvieron hacia esa posibilidad. México no entraría a la guerra como espectador, sino como combatiente. No con el músculo industrial de Estados Unidos, ni con grandes ejércitos como otras potencias, sino con algo distinto. Hombres decididos a demostrar su valor en el frente más brutal de todos. Así nació el proyecto del Escuadrón Expedicionario Mexicano. Serían entrenados en Estados Unidos, volarían aviones de primera línea, y si llegaba el momento, enfrentarían al enemigo más temido del Pacífico, el Imperio japonés, famoso por su disciplina fanática y su resistencia feroz. Pero antes de tocar Filipinas, antes de enfrentarse a la selva, al barro y a las ametralladoras invisibles, los pilotos mexicanos tendrían que sobrevivir a su primera batalla. Una batalla sin disparos, sin bombas, sin enemigos visibles. La batalla de ser tomados en serio. Cuando el anuncio oficial de la creación del escuadrón recorrió los periódicos mexicanos, el país celebró. Las radios entrevistaban a jóvenes pilotos con rostros aún demasiado limpios para la guerra que los esperaba. Las familias sonreían con orgullo, ocultando el miedo. Los niños jugaban a ser aviadores con los brazos extendidos. Pero al cruzar la frontera, la recepción fue distinta. En las bases de entrenamiento estadounidenses, los mexicanos descubrieron algo que ningún manual militar enseñaba: el desprecio sutil. No era un insulto directo, era peor. Era la mirada que dura un segundo más de lo necesario, el apretón de manos flojo, la sonrisa exageradamente educada, el comentario dicho en un pasillo creyendo que nadie entendía español. Son pequeños, ¿no? Tienen buen corazón, pero ¿disciplina? No sé. ¿Podrán manejar un Thunderbolt? Oficialmente eran aliados. Extraoficialmente eran vistos como un gesto diplomático, casi como una curiosidad de guerra. Y los mexicanos lo sabían, lo sentían, lo tragaban en silencio. Y entrenaban más duro. Los instructores eran exigentes, fríos, profesionales. Muchos apostaban en silencio a que aquel grupo no resistiría el ritmo brutal del entrenamiento. Vuelo, navegación, tiro, maniobras de emergencia, aterrizajes forzosos, día tras día. Pero ocurrió algo inesperado. Los mexicanos no llegaban tarde, no pedían trato especial, no se quejaban. Si fallaban, repetían. Si caían exhaustos, volvían. Si alguien dudaba de ellos, entrenaban el doble. Había algo que los manuales no explicaban: hambre. Hambre de demostrar que no estaban allí por compasión. Hambre de cargar solos el peso de su reputación. Y poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a notarlo. Aprenden rápido. No entran en pánico. Ese muchacho vuela bien. Cuando llegó el momento de entrenar con el P-47 Thunderbolt, muchos creyeron que allí terminaría la ilusión. El avión era un monstruo, pesado, violento, difícil de domar, un aparato que había separado a los pilotos ordinarios de los verdaderos combatientes. Pero los mexicanos no retrocedieron. Se acercaron al Thunderbolt como se acerca uno a una bestia peligrosa, con respeto pero sin miedo, y lo dominaron, no por fuerza bruta, sino por carácter. El P-47 exigía sangre fría, reflejos rápidos y decisión absoluta. Ellos tenían eso, y algo más: coraje desafiante. Los reportes comenzaron a circular. Lo vuelan como si hubiera sido hecho para ellos. No retroceden en maniobras peligrosas. Tienen nervios de acero.
El escuadrón que antes provocaba sonrisas irónicas empezó a generar silencio. Ya no se preguntaban si irían a la guerra. La pregunta ahora era, ¿cuándo? Y cuando llegó la noticia, nadie rió. Su destino sería el Pacífico, Filipinas, uno de los frentes más brutales de toda la guerra. Para los estadounidenses, aquello significaba una sola cosa: combate real, muerte real, despegar sin garantía de volver. Y aún así, cuando recibieron la orden, los mexicanos no dudaron. Se alinearon, tomaron sus cascos y dijeron una frase simple que cerró cualquier discusión: «Estamos listos». En ese momento, el mundo empezó a dejar de subestimarlos, sin saber aún que lo peor estaba por venir. Cuando el Escuadrón 201 recibió la confirmación oficial de que su destino sería Filipinas, nadie celebró. No hubo abrazos ni gritos de entusiasmo. El silencio que cayó sobre el alojamiento no fue miedo, fue conciencia. Todos sabían lo que ese nombre significaba. Filipinas no era un frente simbólico, no era propaganda, no era desfile, era selva, era barro, era muerte real. El ejército japonés había convertido aquellas islas en una trampa viviente. No luchaban solo con armas, luchaban con el terreno. Cavaban túneles, se ocultaban bajo raíces, aparecían donde menos se esperaba y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. La selva protegía al enemigo como un aliado más. El viaje comenzó en silencio. Los pilotos mexicanos abordaron barcos estadounidenses cargados de metal, combustible y un sentimiento creciente de responsabilidad. Cada milla recorrida los alejaba de casa y los acercaba a un lugar donde la guerra no tenía rostro claro. El océano parecía infinito, azul, tranquilo, engañoso. Durante las noches, el sonido constante de las olas golpeando el casco se mezclaba con pensamientos que nadie verbalizaba. Algunos escribían cartas breves, otros simplemente miraban la oscuridad, sabiendo que quizá esa era la última vez que el mundo se sentía tan quieto. Cuando finalmente avistaron Luzón, el impacto fue inmediato. Desde el aire, la isla no parecía un campo de batalla, parecía un organismo vivo. Montañas cubiertas por una selva densa, valles profundos envueltos en neblina, ríos serpenteantes y un calor húmedo que hacía que el aire pesara en los pulmones. No había nada romántico en aquel paisaje, era crudo, indiferente, hostil. El aeródromo al que fueron asignados no se parecía a nada visto en los noticieros. No había pistas impecables ni hangares sólidos. Era una explanada marcada por la urgencia. Tablas, grava, lonas, barro, todo improvisado, todo funcional solo porque debía serlo. Los soldados estadounidenses que se movían por allí tenían una expresión gastada, ojos hundidos, uniformes desgarrados, pasos mecánicos. Eran hombres que llevaban demasiado tiempo sobreviviendo, que ya habían perdido compañeros, que sabían que cada día con vida se pagaba caro. Cuando los mexicanos llegaron, las miradas se clavaron en ellos. No hubo burlas, no hubo risas, solo curiosidad cansada. Un pensamiento flotaba en el ambiente, aunque nadie lo decía en voz alta. Veamos cuánto duran. Los comandantes aliados los recibieron con cortesía profesional, mapas, horarios, códigos de radio. Pero entre líneas el mensaje era claro: aquí no hay gloria, solo sobrevivencia. Lejos de intimidarse, los mexicanos se adaptaron, exploraron el terreno, hablaron con mecánicos filipinos que conocían cada tornillo y cada parche de la pista, ajustaron los P-47 al clima tropical, anotaron cómo la humedad afectaba el motor, cómo el calor alteraba la respuesta del avión. Y entonces llegó la primera misión: reconocimiento. Sin combate, solo observar. Pero bastó un solo vuelo para entender por qué tantos habían muerto allí. Desde el aire, la selva parecía uniforme,
interminable, casi hermosa, pero era una ilusión mortal. No había contrastes claros, no había caminos visibles. Las trincheras se camuflaban entre hojas, los cañones estaban cubiertos con ramas, barro, troncos. La naturaleza misma protegía al enemigo. Los estadounidenses explicaron con frialdad: disparan y desaparecen. Nunca ves al enemigo hasta que ya pasaste sobre él. Aquí el terreno mata tanto como las balas. Los relatos eran escalofriantes: pilotos experimentados derribados por fuego invisible, bombarderos destruidos al intentar volar bajo para identificar objetivos. Filipinas no perdonaba errores. El Escuadrón 201 escuchó, aprendió, se adaptó. Estudiaron mapas, compararon rutas, practicaron vuelos peligrosos entre montañas y valles estrechos. Imaginaban dónde se esconderían ellos mismos si fueran el enemigo. Y entonces llegaron los informes. A finales de abril de 1945, tropas estadounidenses estaban atrapadas en la región de Camilín, un valle dominado por baterías japonesas enterradas en colinas estratégicas. Cada intento de avance había sido repelido. Los bombardeos a alta altura no servían. La infantería era abatida antes de acercarse. El comando necesitaba algo desesperado. Alguien que volara bajo, muy bajo, tan bajo que pudiera ver al enemigo antes de disparar. Los veteranos estaban exhaustos, las pérdidas eran altas, y una vez más el mismo nombre surgió en las reuniones: llamen al Escuadrón 201. No era un halago, era un riesgo calculado, tal vez incluso un sacrificio, pero cuando la convocatoria llegó a los mexicanos, nadie dudó. Sabían que ese momento iba a llegar, sabían que habían cruzado el océano para esto. Desde ese instante, todo cambió. Ya no serían los nuevos, ya no serían observadores, ya no serían un gesto diplomático. A partir de ahora, el Escuadrón 201 entraría en la guerra real, la que no aparece en discursos, la que se paga en sangre, la que decide quién es recordado y quién es olvidado. Y la selva filipina estaba lista para juzgarlos. La noche cayó sobre Luzón sin alivio. El calor no disminuyó. La humedad no cedió. El aire seguía pegándose a la piel como una advertencia muda de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Dentro de la carpa de briefing, una única lámpara colgaba del techo improvisado, balanceándose levemente con cada ráfaga de viento. Proyectaba sombras largas y deformes sobre las paredes de lona, sombras que parecían moverse solas, como si la selva misma estuviera escuchando. Los pilotos mexicanos estaban sentados en silencio, exhaustos tras días de aclimatación, pero atentos. Ninguno necesitaba que se lo dijeran. Esa reunión no era rutinaria, no era una patrulla más. El ambiente estaba cargado de una gravedad que no admitía engaños. Un mayor estadounidense entró con pasos lentos. Llevaba un mapa doblado bajo el brazo y una carpeta llena de informes manchados de polvo y sudor. Antes incluso de hablar, su rostro lo decía todo. No traía arrogancia, no traía superioridad, traía culpa. Señores, comenzó aclarando la garganta, tenemos una situación crítica. Desplegó el mapa sobre la mesa. Estaba cubierto de círculos rojos, flechas negras, marcas de avance detenido. La región de Camilín destacaba como una herida abierta. Cada marca representaba un intento fallido, cada línea cortada, hombres que no habían regresado. Nuestras tropas están atrapadas aquí, continuó. Las posiciones japonesas dominan todo el valle. Cada intento de romper la línea ha sido repelido. Los mexicanos se inclinaron para observar mejor. Las marcas eran tantas que el papel parecía sangrar. Intentamos bombardeos, dijo el mayor. El terreno es demasiado denso. Ataques a baja altitud. Hizo una pausa. Perdimos 3 aviones esta semana. 2 pilotos muertos. 1 desaparecido en la selva. La carpa quedó en silencio absoluto. El mayor respiró hondo antes de decir lo que realmente importaba.
Necesitamos una misión de ataque directo, a muy baja altitud, extremadamente baja. Hizo una pausa incómoda, como si buscara las palabras menos crueles. Esta es una misión voluntaria. Todos sabían que era mentira. Voluntaria era solo una palabra elegante para ocultar una verdad simple. Ningún piloto estadounidense quería esa misión. No después de las pérdidas, no después de semanas viendo caer compañeros abatidos por fuego invisible. El comandante del Escuadrón 201 cruzó los brazos. ¿Cuál es exactamente el objetivo, señor? El mayor señaló 3 puntos en el mapa. Estas baterías están enterradas en la ladera, camufladas, protegidas por ametralladoras pesadas y cañones antiaéreos ocultos. Nuestros hombres ahí abajo no resistirán 2 días más. Retrocedió un paso y los miró a los ojos. Si aceptan, tendrán que volar tan bajo que sentirán las copas de los árboles rozando las alas. Habrá fuego cruzado. Las probabilidades de volver, su voz se quebró, son mínimas. Era el momento perfecto para dudar, para pedir tiempo, para exigir refuerzos. Nadie se movió. Los pilotos mexicanos no se miraron entre sí, no discutieron, no preguntaron cuántos aviones serían necesarios ni por qué los veteranos no iban. La respuesta fue inmediata, firme, cortante. Aceptamos. El mayor cerró los ojos un instante, no por relivio, por vergüenza. Sabía que esa palabra acababa de trasladar una carga insoportable de un grupo a otro. Al salir de la carpa, el viento caliente de la noche golpeó los rostros a algunos. Algunos caminaron en silencio hacia los barracones, otros se quedaron mirando el cielo, donde algunas pocas estrellas luchaban por atravesar la neblina. Todos entendían una verdad que nadie dijo en voz alta. Algunos de ellos estaban viviendo sus últimas horas. Dentro de los alojamientos, el ambiente era casi sagrado. Los pilotos escribían cartas breves, secas, sin dramatismo. No querían despedidas largas, querían dejar palabras simples, por si acaso. Fotos pasaban de mano en mano. Rostros de madres, esposas, hermanos, tan lejos de aquella selva asesina. Nadie durmió de verdad. No era solo una misión militar, era un juicio histórico. Si fallaban, dirían que los mexicanos no estaban preparados. Si morían sin impacto, dirían que nunca debieron haber ido. Si retrocedían, dirían que era lo esperado. Pero si lo lograban... Cuando la madrugada comenzó a pintar el horizonte de azul oscuro, los pilotos se reunieron en la pista. El aire estaba aún más caliente. Un mecánico filipino, curtido por años de guerra, hizo la señal de la cruz al verlos subir a los P-47. Sabía lo que esas máquinas enfrentarían. Los motores rugieron como bestias acadenadas. Uno a uno los Thunderbolts tomaron velocidad, levantando polvo, vibrando bajo la fuerza brutal de sus motores hasta elevarse y desaparecer entre las nubes bajas. Desde tierra, los estadounidenses observaron en silencio absoluto. Todos comprendieron algo incómodo. La misión que ningún veterano quiso, solo los mexicanos tuvieron el valor de aceptar. En el aire, el cielo aún estaba oscuro cuando los P-47 rompieron la capa de nubes. Volaban tan bajo que las copas de los árboles parecían elevarse a tocarlos. El aire húmedo golpeaba el parabrisas como agujas invisibles. La radio crujió. Escuadrón 201, formación cerrada, mantengan altitud mínima. Era la voz del comandante, firme por fuera, tenso por dentro. El sol apareció de repente, cortando la neblina como una hoja dolada, y con la luz llegó el infierno. Tracedoras ascendieron desde la selva como serpientes de fuego. Ametralladoras ocultas escupían balas desde pozos reforzados con troncos y tierra. Los disparos formaban una pared luminosa. Fuego a la derecha, cañones a las 2 puntos. ¡Pasada! 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 Los mexicanos descendieron aún más. Las alas parecían rozar el mundo. Abrieron fuego. Las ametralladoras calibre .5 sacudieron el fuselaje. Cada ráfaga arrancaba hojas, troncos, tierra, revelando posiciones antes invisibles. Bombas de 500 libras cayeron como martillos. La selva tembló. Depósitos ocultos explotaron en columnas negras. Pero el enemigo no desaparecía. Disparaban y se ocultaban. Fantasmas armados. «¡Me dieron!», gritó una voz en la radio. Un motor comenzó a echar humo. El avión perdió altura.
No puedo subir, voy a saltar. El paracaídas se abrió como una flor frágil y luego las ráfagas lo alcanzaron. Nadie gritó, nadie lloró, no podían. La formación se reorganizó, volvieron a descender, atacaron con más furia. Cada pasada era una apuesta contra la muerte. Y poco a poco lo imposible ocurrió. Una batería silenció, otra colapsó, un valle entero comenzó a respirar. Desde tierra, las tropas estadounidenses escucharon algo que llevaban días esperando. Silencio, luego explosiones en la línea enemiga, luego retirada japonesa. En la radio, una voz quebrada lo dijo todo. Lo lograron, los mexicanos lo lograron. Pero la victoria tenía un precio. Cuando regresaron, los aviones estaban destrozados, agujeros en el fuselaje, tren de aterrizaje colapsado, humo, milagros mecánicos manteniéndolos en el aire. Aterrizaron como pudieron, y en la pista el silencio fue total, porque en ese instante todos comprendieron quiénes eran realmente esos hombres. No eran adornos, no eran símbolos, eran guerreros. Los Thunderbolt mexicanos regresaron a la base como animales heridos. Algunos descendieron con dificultad, temblando, escupiendo humo negro desde los motores forzados al límite. Otros tocaron tierra sin tren de aterrizaje, raspando el fuselaje contra la pista improvisada, levantando chispas y polvo como si el suelo mismo se resistiera a recibirlos. La pista se convirtió en caos contenido. Mecánicos corriendo de un lado a otro, ambulancias improvisadas esperando, oficiales intentando imponer orden mientras cada avión que aterrizaba parecía desafiar las leyes de la física. Nadie aplaudía, nadie gritaba. La escena no pedía celebración, pedía respeto. Lo verdaderamente impactante no eran las máquinas destrozadas, eran los hombres. Los pilotos descendían con los rostros cubiertos de sudor, hollín y sangre seca, los ojos enrojecidos, la mirada perdida. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Uno cayó de rodillas al tocar tierra, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado de repente. Nadie hablaba. No hacía falta. Los soldados estadounidenses observaban en absoluto silencio. Eran veteranos del Pacífico, hombres que habían visto morir a compañeros en playas, selvas y cielos hostiles. Reconocían esa expresión, la mirada de quien ha estado demasiado cerca de la muerte como para explicarla con palabras. Un teniente estadounidense, curtido por múltiples campañas, se acercó a uno de los pilotos mexicanos, cuyo P-47 parecía más agujero que metal. ¿Cuántas pasadas hiciste?, preguntó incrédulo. El mexicano levantó la cabeza con esfuerzo. 3, tal vez 4, no lo sé. El teniente negó lentamente con la cabeza. Muchacho, lo que ustedes hicieron hoy, pocos lo intentan 2 veces. Era la primera vez que aquella palabra, muchacho, sonaba a respeto y no a condescendencia. Horas más tarde, los informes llegaron al cuartel general aliado. Mapas extendidos sobre mesas, oficiales agrupados alrededor de los puntos marcados por observadores en tierra. Baterías destruidas, ametralladoras silenciadas, depósitos de munición convertidos en cráteres humeantes. El valle de Camilín, bloqueado durante días, ahora estaba abierto. Las tropas estadounidenses avanzaban. Un coronel que semanas antes había arqueado la ceja al escuchar hablar del escuadrón mexicano, miró el mapa en silencio. ¿Quién voló esta zona?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El escuadrón 201, señor. El coronel asintió lentamente. Entonces, lo subestimamos. Era una frase simple, pero cargaba el peso de décadas de prejuicio. Mientras tanto, lejos de los mapas y los informes, los mexicanos enfrentaban el verdadero costo de la misión. En un rincón apartado del aeródromo, los mecánicos recogían restos de metal retorcido, munición no detonada, fragmentos de aviones que ya no volverían a volar. Caminaban despacio, casi con reverencia,
como quien recoge los restos de algo vivo. En silencio, varios pilotos se reunieron alrededor de un casco vacío, el casco de quien no había regresado. Nadie lloró abiertamente, no hubo discursos, solo miradas bajas, mandíbulas tensas y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Para ellos, perder a un piloto no era perder un número, era perder a un hermano, alguien que había cruzado el océano con las mismas dudas, el mismo orgullo, la misma esperanza. La rabia llegó después, no contra el enemigo, eso era parte de la guerra. La rabia era contra la idea de que aún hubiera quienes los consideraban figurantes. La muerte de su compañero no era solo dolor, era testimonio, era prueba pagada en sangre. Al caer la tarde, un jeep se detuvo junto a la pista. Oficiales de alto rango descendieron sin ceremonia. Caminaron entre los P-47 dañados, examinando impactos, tocando el metal perforado por balas japonesas. Uno de los generales pasó la mano por el fuselaje agujereado de un Thunderbolt mexicano. Luego, miró al comandante del escuadrón. No pensé que sobrevivirían, pero aquí están. El comandante respondió con un asentimiento breve. No era momento de orgullo. El general respiró hondo. Lo que hicieron hoy salvó cientos de vidas. Quiero que quede claro. No fueron un adorno, fueron decisivos. Por primera vez desde su llegada a Filipinas, los mexicanos escuchaban palabras sin diplomacia, sin suavizar la verdad, palabras limpias, directas. Y sin que nadie lo anunciara, algo histórico ocurrió. La arrogancia comenzó a quebrarse. No porque los estadounidenses quisieran admitirlo, sino porque los hechos hablaban más fuerte que cualquier prejuicio. El Escuadrón 201 había enfrentado el infierno, había perdido hombres, había sangrado y había vencido. A partir de ese día, el trato cambió. Las miradas eran distintas, las conversaciones más directas. Ya no se preguntaban si los mexicanos resistirían, se preguntaban cuántas misiones más podrían volar. El escuadrón dejó de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta real de guerra. Pero esa transformación tuvo un precio interno. Cada misión posterior llevaba el peso de la anterior. Cada despegue traía el recuerdo del que no volvió. Cada aterrizaje exitoso era una mezcla incómoda de alivio y culpa. La guerra no permite celebraciones completas. Y aún así, los mexicanos siguieron volando. Porque ahora ya no se trataba solo de demostrar algo al mundo, se trataba de honrar a quien quedó atrás, de justificar el sacrificio, de no permitir que su muerte fuera en vano. El Escuadrón 201 había cruzado un punto sin retorno. Ya no podían ser ignorados, pero tampoco podían descansar. La selva filipina no había terminado con ellos, solo les había mostrado el verdadero costo de ser tomados en serio. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en el Pacífico. No fue un giro espectacular ni una victoria instantánea, fue más sutil, más inquietante. Japón comenzó a retroceder. Las bases caían una tras otra. El rugido constante de la artillería empezó a espaciarse, y en su lugar apareció un silencio extraño, incómodo. El tipo de silencio que anuncia que algo definitivo se acerca. Para el Escuadrón 201, ese silencio no significó alivio inmediato, significó espera. Seguían volando misiones, algunas de ataque, otras de apoyo, otras de simple presencia aérea para recordar al enemigo que ya no controlaba el cielo como antes. Cada despegue seguía siendo un riesgo real. Cada aterrizaje, un pequeño milagro. Pero el ritmo de la guerra estaba cambiando. Y entonces llegó la noticia. Japón se había rendido. No hubo celebraciones desbordadas en Luzón. No hubo euforia inmediata. Los hombres que habían vivido demasiado cerca de la muerte sabían que el final de una guerra no siempre se siente como una victoria. A veces se siente como cansancio acumulado, como un peso que por fin se permite caer.
pero deja marcas. Pocos días después llegó la orden oficial. El Escuadrón 201 regresa a México. En el papel, el regreso parecía glorioso. Era la historia perfecta. Pilotos mexicanos que habían volado misiones de alto riesgo en el frente más brutal del Pacífico volvían a casa como héroes. Habría desfiles, medallas, discursos, el reconocimiento que durante meses había sido negado. Y por un breve instante, así fue. Cuando el barco que los transportaba se acercó al puerto de Veracruz, una multitud los esperaba. Banderas, flores, música, familias empujándose para ver a sus hijos, hermanos y padres descender por la rampa con uniformes impecables. El país entero parecía respirar orgullo. Los discursos fueron emocionados, las palabras grandes, las promesas generosas. Nuestros valientes muchachos demostraron al mundo de qué está hecho México. El Escuadrón 201 escribió una página gloriosa de nuestra historia. Durante semanas, los periódicos hablaban de ellos, las radios repetían sus nombres, las escuelas mencionaron su hazaña. México, por fin, parecía dispuesto a reconocerlos. Pero la gloria es frágil. El país de posguerra enfrentaba otros problemas: inflación, tensiones políticas, conflictos sociales, crisis económicas. Y como ocurre demasiadas veces, cuando la política ocupa el centro del escenario, la memoria se vuelve prescindible. Las promesas comenzaron a diluirse. Los puestos estables prometidos no llegaron. Los ascensos se congelaron. El reconocimiento institucional se volvió burocrático. Muchos pilotos descubrieron que no había lugar real para ellos dentro de la estructura militar que los había enviado al sacrificio. Algunos fueron relegados a trabajos administrativos sin importancia. Otros quedaron atrapados en oficinas grises, lejos del cielo que habían dominado en la guerra. Y algunos simplemente fueron olvidados. El golpe más duro no fue profesional, fue humano. Pasar de héroe a ciudadano invisible fue más difícil que enfrentar la selva filipina. Uno de los pilotos lo diría años después con crudeza. Regresar fue más duro que la guerra. En Filipinas al menos sabías quién era el enemigo. Algunos abandonaron la vida militar. Otros intentaron reconstruir sus vidas en trabajos temporales, mal pagados, cargando recuerdos que nadie quería escuchar. El país que semanas antes los había celebrado, comenzó a mirarlos como un capítulo cerrado. En los archivos militares, la historia del Escuadrón 201 quedó reducida a documentos formales. En los libros escolares, a un párrafo tímido. En los discursos oficiales, a una mención ocasional en aniversarios. Pero los hombres seguían vivos, cargando cicatrices invisibles, recuerdos que no encajaban en ninguna ceremonia. La sensación amarga de haber dado todo y haber sido archivados. Y aún así, cuando se les preguntaba si lo harían de nuevo, muchos respondían lo mismo. Sí, porque no fuimos por gloria, fuimos por México. Ese es el paradojo cruel de los héroes silenciosos. Sirven mientras encajan en la narrativa. Cuando la narrativa cambia, se vuelven incómodos. Recordarlos exige responsabilidad. Olvidarlos es más fácil. Pero la verdad no desaparece. El Escuadrón 201 no luchó por aplausos, no luchó por fama, luchó porque creía que un país hispano, subestimado y periférico, también tenía derecho a escribir su nombre en la historia. Y lo escribió, aunque luego intentaran borrarlo. Con el paso de los años, la historia del Escuadrón 201 comenzó a desvanecerse lentamente. No desapareció de golpe, no fue borrada con violencia, simplemente se fue diluyendo, como tantas historias incómodas que no encajan del todo en los grandes relatos oficiales. La mayoría de las personas recordaba apenas un eco vago. Ah, sí, los mexicanos también fueron a la guerra, ¿no? Pocos sabían dónde, pocos entendían cómo,
Pocos imaginaban el precio real que habían pagado, y esa fragilidad de la memoria decía más sobre el mundo que sobre los propios pilotos. Porque la verdad es dura y persistente. Los pueblos hispanos rara vez reciben el reconocimiento proporcional a su esfuerzo. La historia global suele celebrar victorias anglosajonas, glorificar estrategias europeas y canonizar ejércitos de uniformes perfectos. Cuando se trata de nosotros, la narrativa cambia. Nos colocan como apoyo, como contexto, como nota al pie. La travesía del Escuadrón 201 no fue solo una historia mexicana, fue un espejo para toda Hispanoamérica. Un recordatorio incómodo de un patrón que se repite una y otra vez. Cuando los hispanos luchan, se espera que obedezcan. Cuando triunfan, se minimiza. Cuando caen, se olvida rápido. Y sin embargo, esa historia desmiente todos los estereotipos. El mundo subestimó a esos hombres porque hablaban otro idioma, porque venían de un país que no era potencia, porque no encajaban en la imagen clásica del soldado victorioso. Se los miró como apasionados pero indisciplinados, valientes pero improvisados. La realidad fue exactamente la opuesta. Aprendieron a volar con menos recursos, entrenaron bajo miradas desconfiadas, combatieron en uno de los frentes más brutales de la guerra moderna, y cuando llegó el momento decisivo, volaron donde otros no quisieron. Eso no fue casualidad, fue cultura. Los pueblos hispanos han aprendido históricamente a sobrevivir en contextos difíciles, a improvisar cuando faltan recursos, a resistir cuando el sistema no está diseñado para favorecerlos. Esa resiliencia, malinterpretada como debilidad por muchos, es en realidad una de las formas más puras de fortaleza. El Escuadrón 201 encarnó esa verdad. Mientras otros tenían tecnología, logística y respaldo político, ellos tenían algo que no aparece en los manuales militares: voluntad colectiva. La conciencia de que cada error individual sería usado para juzgar a todo un pueblo. Esa presión no los quebró, los forjó. Cada misión llevaba una carga invisible: no fallar, porque no fallar significaba abrir una puerta para los que vendrían después. Y lo lograron. No tenían un imperio detrás, no tenían ambiciones coloniales, no buscaban protagonismo histórico. Solo querían demostrar que México no era el extra de nadie. Y al hacerlo, demostraron algo aún más grande: que el valor no se mide en presupuestos militares ni en tamaño de flotas. Se mide en la capacidad de avanzar cuando el mundo espera que retrocedas. La guerra en Filipinas dejó esa lección al descubierto de forma brutal. Los japoneses tenían fanatismo y posiciones fortificadas. Los estadounidenses tenían experiencia industrial y experiencia acumulada. Y los mexicanos tenían determinación silenciosa. Una determinación que nace de crecer escuchando "no puedes", de aprender a levantarse en contextos inestables, de construir identidad en la resistencia, no en el privilegio. Eso incomoda, porque un latino subestimado es predecible, pero un latino consciente de su propia fuerza es peligroso. Por eso historias como estas suelen quedar relegadas, no porque carezcan de mérito, sino porque desafían la narrativa cómoda, obligan a replantear quién merece el centro del escenario, obligan a aceptar que el coraje no es monopolio de las grandes potencias. El Escuadrón 201 cargó sobre sus alas algo más que bombas y munición. Cargó siglos de prejuicio acumulado. Y en la selva filipina, bajo fuego real, respondió de la única forma posible: con hechos. Hechos que salvaron vidas, hechos que rompieron estigmas, hechos que el mundo prefirió archivar. Pero la historia verdadera no desaparece, se esconde, espera, resiste. Y cada vez que alguien vuelve a contarla, no solo honra a esos pilotos, honra a todos los pueblos que fueron subestimados, usados, olvidados, y aún así siguieron adelante. El Escuadrón 201 no sabía que estaba representando a toda América Latina cuando despegaba en aquellas mañanas abrasadoras de Luzón, pero lo hizo. Cada vuelo fue una declaración silenciosa: estamos aquí, aunque no nos esperen. Y esa es una lección que sigue vigente, porque el mundo continúa subestimando a quienes vienen de contextos difíciles.
sigue confundiendo pasión con debilidad, sigue creyendo que la fuerza nace solo del poder económico. La historia del Escuadrón 201 demuestra lo contrario. La fuerza más peligrosa no es la que nace del dominio, es la que nace de la dignidad. Tal vez estás viendo este video en silencio, con el teléfono en la mano, sin imaginar que acabas de atravesar una de las historias más poderosas y más ignoradas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que no habla solo de aviones, selva y disparos. Habla de identidad, habla de respeto, habla de una fuerza que el mundo insistió durante décadas en no mirar de frente. El Escuadrón 201 no cambió únicamente un mapa militar, cambió algo mucho más profundo. Cambió la percepción de quiénes somos cuando dejamos de aceptar el papel que otros nos asignan. En aquella selva filipina no lucharon solo mexicanos, lucharon todos los pueblos que crecieron escuchando que no eran suficientes. Todos los que fueron llamados improvisados, cuando en realidad eran resilientes. Todos los que cargaron el peso de ser subestimados antes incluso de intentar. Allí estaban México, sí, pero también estaban Colombia, Argentina, Chile, Perú, Centroamérica, el Caribe, España. Todo el mundo hispanohablante condensado en un puñado de hombres que volaron donde otros no quisieron. Ellos no tenían el mayor presupuesto, no tenían el respaldo de una narrativa dominante, no tenían garantizado el reconocimiento. Tenían algo más peligroso: convicción. Convicción nacida del sacrificio, convicción forjada en la duda ajena, convicción alimentada por generaciones que aprendieron a resistir antes que a mandar. Cuando el mundo decía no pueden, ellos respondieron sin discursos, respondieron con hechos, con vuelos a baja altitud, con aviones perforados, con compañeros que no regresaron, con misiones que nadie quería aceptar. Y aún así, lo hicieron. Eso incomoda a la historia oficial, porque demuestra que el valor no es exclusivo, que el coraje no habla un solo idioma, que la dignidad no se mide en poder económico, sino en voluntad. Por eso esta historia fue empujada a los márgenes, por eso quedó reducida a párrafos pequeños, por eso muchos nunca la escucharon completa, pero la verdad siempre encuentra una forma de sobrevivir. Hoy, al escucharla, tú hiciste algo más que consumir un video, devolviste memoria, rescataste una historia que intentaron dejar atrás, le diste voz a hombres que fueron llamados héroes por un instante y olvidados durante décadas. Y ahora esa memoria ya no les pertenece solo a los archivos, ¿te pertenece a ti? No permitas que vuelva a desaparecer, no permitas que digan que no estuvimos allí, no permitas que la historia de nuestros pueblos siga siendo contada por otros. Si esta historia te hizo sentir orgullo, rabia, respeto o reflexión, deja un like. Si crees que más personas deberían conocer lo que realmente ocurrió, comparte este video y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando las historias que no siempre aparecen en los libros, pero que explican quiénes somos. Déjanos en los comentarios desde qué país hispano nos estás viendo, porque esta historia no fue solo de México, fue de todos nosotros. Porque cuando pregunten quién tuvo el valor de volar donde otros dudaron, quién cargó sobre sus alas el peso de un continente entero, quién demostró que el pueblo hispano no es espectador de la historia, la respuesta es simple: fuimos nosotros.